¿Alguna vez te has preguntado por qué tus oraciones parecen no ser escuchadas? ¿Por qué pides, suplicas, ruegos, pero tus deseos más profundos permanecen sin manifestarse? Te enseñaron que debes ser humilde, que debes aceptar la voluntad de Dios aunque contradiga tus anhelos, que desear cosas para ti mismo es egoísmo espiritual. Pero ¿y si todo eso fuera mentira? ¿Y si Jesús enseñó exactamente lo contrario? Hoy vas a descubrir 7 claves específicas que Jesús reveló para manifestar tus deseos más profundos, técnicas precisas que aparecen descritas en los evangelios gnósticos, pero que fueron deliberadamente eliminadas de la Biblia oficial, porque contenían un poder que las instituciones religiosas no podían permitir que tuvieras. Porque si aprendes estas claves, si descubres que tienes poder creador divino dentro de ti, ya no necesitas intermediarios, ya no necesitas pedir permiso a sacerdotes, ya no eres un mendigo espiritual rogando migajas del cielo. Estas no son técnicas de pensamiento positivo superficial o ley de atracción moderna. Son enseñanzas místicas de 2000 años de antigüedad, registradas en textos que fueron ocultados en el desierto egipcio y redescubiertos en 1945. Palabras directas de Jesús que revelan cómo funciona realmente la manifestación espiritual desde tu poder divino interior. ¿Por qué la Iglesia escondió esto? Porque estas 7 claves te enseñan algo revolucionario: que eres co-creador con Dios, que tu conciencia moldea tu realidad, que tus deseos genuinos son expresión de lo divino buscando manifestarse a través de ti. Y eso destruye completamente el modelo religioso de control basado en hacerte sentir pequeño, indigno, dependiente de autoridades externas para tu salvación y tu prosperidad. Lo que estás por descubrir no aparece en ningún sermón tradicional. No lo encontrarás en catecismo. Es conocimiento que fue suprimido durante 2 milenios porque era demasiado poderoso, demasiado liberador, demasiado peligroso para sistemas que dependían de tu sumisión. Antes de revelar estas 7 claves místicas que cambiarán tu vida para siempre, necesito saber algo importante. ¿Has sentido alguna vez que existe un poder dormido dentro de ti? ¿Has intuido que fuiste creado para algo más grande que simplemente sobrevivir y obedecer? Cuéntamelo en los comentarios ahora mismo. Escribe: activo mi poder creador, porque quiero saber cuántas almas están verdaderamente listas para reclamar su divinidad. Y si algo dentro de ti reconoce que esta información es exactamente lo que has estado buscando, si sientes que este video llegó a ti en el momento divino perfecto, dale me gusta inmediatamente. Tu like no es solo un gesto, es una declaración de que estás listo para despertar tu poder interior. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones porque lo que revelaré en los próximos minutos transformará completamente tu relación con la manifestación, con la oración, con tu propio poder divino. Y te garantizo que estas enseñanzas no las encontrarás en ninguna iglesia tradicional. Juntos estamos formando una comunidad de creadores conscientes, de seres que comprenden su divinidad inherente, de almas que se niegan a vivir como mendigos espirituales. No estás solo en este despertar. Somos miles recuperando el poder que nos fue robado. Y quiero que sepas esto. Leeré personalmente cada comentario que dejes. Cada palabra que escribas creará una conexión energética entre nosotros. Estaré orando por cada persona que se atreva a activar su poder creador, sosteniendo el espacio para tu manifestación divina. Ahora sí, entremos en las 7 claves secretas para manifestar tus deseos según las enseñanzas ocultas de Jesús. Pero primero, contexto esencial. En 1945, un campesino egipcio llamado Muhammad Ali al-Samman descubrió una colección de textos antiguos enterrados cerca de Nag Hammadi, 13 códices de cuero conteniendo 52 textos diferentes, evangelios completos, enseñanzas místicas, revelaciones profundas que habían sido escondidos allí en el año 390 después de Cristo por monjes que preferían preservarlos en secreto antes que verlos quemados por las autoridades eclesiásticas. ¿Por qué esconderlos? Porque el obispo Atanasio de Alejandría había ordenado la destrucción de todos los textos heréticos que no estuvieran en el canon oficial recién establecido. Estos evangelios gnósticos contenían enseñanzas que amenazaban el control institucional de la iglesia naciente. Entre estos textos estaban el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe,
el Evangelio de la Verdad, y muchos otros que revelan las enseñanzas esotéricas que Jesús compartió con sus discípulos más avanzados. Enseñanzas sobre el poder creador de la conciencia, sobre la manifestación desde el reino interior, sobre cómo alinear tu voluntad con la voluntad divina para materializar tus deseos más elevados. El cristianismo de los primeros 3 siglos era radicalmente diferente al que conocemos hoy. Existían múltiples interpretaciones de las enseñanzas de Jesús, múltiples comunidades con prácticas distintas. Los gnósticos cristianos, del griego gnosis, que significa conocimiento experiencial directo, enseñaban que la salvación no viene de creer en doctrinas externas, sino de despertar al conocimiento de tu propia naturaleza divina. Y parte fundamental de esa naturaleza divina es el poder creador. Los textos gnósticos explican que fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios, no solo moralmente, sino funcionalmente. Si Dios es creador, tú también eres creador. Si Dios manifiesta realidad mediante su palabra, tú también puedes manifestar mediante tu palabra consciente. Si Dios imagina y la creación aparece, tú también puedes usar imaginación divina para materializar tus visiones. Pero esto era peligroso. Una población que comprende su poder creador no puede ser controlada fácilmente mediante miedo, culpa o dependencia de autoridades externas. Por eso estos textos debían ser destruidos. El Evangelio de Tomás, considerado por muchos estudiosos como uno de los registros más antiguos de las enseñanzas de Jesús, contiene el dicho número 106. Jesús dijo: «Cuando hagáis de los dos uno, os convertiréis en hijos del hombre, y cuando digáis montaña, apártate, se apartará». ¿Comprendes la magnitud de esto? Jesús está enseñando manifestación literal. No está hablando metafóricamente. Está diciendo que cuando unifies tu conciencia, cuando trasciendes la dualidad entre deseo y manifestación, entre pensamiento y realidad, entre tú y lo divino, obtienes poder creador absoluto. Puedes literalmente mover montañas, no solo las metafóricas, sino las reales si fuera necesario. Mateo 17:20 en la Biblia oficial preserva fragmento de esta enseñanza. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: «Pásate de aquí allá», y se pasaría. Nada os sería imposible. Pero los evangelios gnósticos explican qué significa realmente esa fe. No creencia ciega en doctrinas, sino conocimiento experiencial directo de tu unidad con el poder creador universal. La diferencia entre el cristianismo gnóstico y el institucional es fundamental. El institucional te enseña que eres pecador indigno, que debe rogar a Dios por favores. El gnóstico te enseña que eres expresión divina con poder co-creador inherente, y que pedir correctamente significa alinear tu conciencia con tu naturaleza divina y manifestar desde ese lugar de poder interior. Jesús en el Evangelio de Tomás dice en el dicho 3, «El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente». Autoconocimiento como llave maestra. Cuando conoces quién eres realmente, no tu personalidad limitada, sino tu esencia divina, todo se vuelve posible. Las 7 claves que Jesús reveló no son pasos mecánicos que sigues ciegamente. Son principios de conciencia que activas mediante comprensión profunda y práctica consistente. Son descripciones de cómo funciona realmente la realidad en niveles que la ciencia moderna apenas está comenzando a comprender, pero que los místicos han conocido durante milenios. Antes del Concilio de Nicea, en 325 después de Cristo, estas enseñanzas circulaban libremente entre comunidades cristianas. Había escuelas gnósticas donde iniciados aprendían técnicas específicas de meditación, visualización y manifestación consciente. María Magdalena, según los textos gnósticos, era maestra de estas prácticas avanzadas, transmitiendo conocimiento que había recibido directamente de Jesús. Pero cuando el emperador Constantino institucionalizó el cristianismo por razones políticas, cuando los obispos se reunieron en Nicea para establecer ortodoxia única, estas enseñanzas místicas fueron declaradas heréticas. ¿Por qué? Porque una iglesia jerárquica necesita que las personas crean que dependen de sacramentos oficiales, de sacerdotes autorizados,
de rituales externos para acceder a lo divino y recibir bendiciones. Si descubres que puedes manifestar directamente desde tu poder interior, si aprendes que tus palabras tienen poder creador cuando se pronuncian desde conciencia divina alineada, si comprendes que tus deseos genuinos son impulsos del universo buscando expresarse a través de ti, entonces no necesitas la institución, y eso era inaceptable para estructuras de poder religioso. Así que los textos fueron quemados, las comunidades gnósticas fueron perseguidas, los maestros fueron exiliados o ejecutados. Y durante casi 2000 años, la humanidad olvidó las 7 claves que Jesús enseñó para manifestar deseos desde el poder divino interior. Pero la verdad nunca puede ser completamente destruida. Sobrevivió en fragmentos, en textos escondidos, en tradiciones místicas secretas. Y ahora, en este momento de despertar planetario, cuando los manuscritos de Nag Hammadi están disponibles para cualquiera que quiera estudiarlos, cuando la información fluye libremente por Internet, las 7 claves están siendo recordadas. Y tú estás aquí porque tu alma está lista para recibirlas. No es coincidencia. Es sincronicidad divina. El universo te guió a este video en el momento exacto porque estás preparado para reclamar tu poder creador. Pero antes de revelar las 7 claves específicas, debes comprender algo fundamental. Manifestar no es manipular realidad externa mediante trucos mentales. Es alinear tu conciencia con tu verdad divina y permitir que la realidad se reorganice naturalmente para reflejar esa alineación. Es recordar que eres centro creador de tu experiencia, no víctima de circunstancias externas. El Evangelio de Felipe contiene esta enseñanza profunda. La luz y la oscuridad, la vida y la muerte, la derecha y la izquierda son hermanos entre sí. Los buenos no son buenos, los malos no son malos, la vida no es vida, la muerte no es muerte. Por eso cada uno se disolverá en su origen desde el principio. Esto describe no dualidad, la realidad última donde los opuestos se unifican. Y las 7 claves funcionan precisamente mediante unificación. Unificar deseo y manifestación. Unificar pensamiento y realidad. Unificar tu voluntad con la voluntad divina hasta que no hay separación. Hasta que manifestar es tan natural como respirar. En los próximos minutos descubrirás cada una de las 7 claves en detalle. Aprenderás no solo qué son, sino cómo aplicarlas prácticamente. Comprenderás por qué fueron ocultadas y cómo recuperar este poder que siempre fue tuyo por derecho divino. Prepárate, porque lo que viene a continuación transformará completamente tu comprensión de la oración, la manifestación y tu propio potencial creador ilimitado. Como vimos, los textos gnósticos fueron ocultados porque contenían enseñanzas sobre el poder creador humano que amenazaban el control institucional. ¿Pero qué decían exactamente? ¿Cuáles son las 7 claves específicas que Jesús reveló para manifestar tus deseos desde tu divinidad interior? Ahora entramos en el corazón mismo de las enseñanzas prohibidas. Cada clave que revelaré está fundamentada en los evangelios gnósticos, especialmente en los dichos de Tomás, las enseñanzas de María Magdalena y los textos herméticos cristianos que circulaban en los primeros siglos. Clave 1. Conocimiento de tu naturaleza divina. La primera y más fundamental clave es gnosis. Conocimiento experiencial directo de que eres expresión divina, no criatura separada rogando a Dios distante. El Evangelio de Tomás, dicho 70, declara: Si sacáis lo que está dentro de vosotros, lo que saquéis os salvará. Si no sacáis lo que está dentro de vosotros, lo que no saquéis os destruirá. ¿Qué está dentro de ti? La chispa divina, el poder creador, la misma substancia de Dios. Los gnósticos enseñaban que tu esencia más profunda es idéntica a la esencia divina. No similar, idéntica. Eres Dios olvidado de sí mismo. Conciencia universal manifestándose temporalmente como individuo. Cuando manifiestas desde la creencia de que eres ser humano limitado pidiendo favores a Dios externo, tu poder es mínimo. Pero cuando manifiestas desde el conocimiento de que eres Dios expresándose, todo cambia. Ya no pides, declaras. Ya no ruegas, ordenas. Ya no esperas. Sabes que ya es tuyo en dimensiones superiores y simplemente permites que se materialice en esta dimensión física. Jesús en Juan 10:34 cita el Salmo 82. ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois?
Esta declaración radical sobrevivió en la Biblia oficial, pero su significado fue minimizado. Jesús está afirmando literalmente que eres Dios con D minúscula, expresión individualizada del Dios único. Y si eres Dios, tienes poder de Dios, el poder de crear tu realidad. La primera clave entonces es práctica diaria de recordar tu identidad verdadera. No como afirmación vacía, sino como inmersión contemplativa profunda en la verdad de tu ser. Cada mañana, antes de manifestar cualquier cosa, primero establécete en la conciencia de yo soy. No yo soy Juan o yo soy María, sino el yo soy absoluto, el mismo que Jesús invocaba cuando decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Clave 2. Unificación de deseo y fe. La segunda clave aparece en Marcos 11:24, uno de los versículos más poderosos que sobrevivió la censura. Todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero los evangelios gnósticos revelan qué significa realmente creer que lo recibiréis. No es esperanza optimista, no es pensamiento positivo superficial. Es unificación total de deseo y fe hasta que no hay brecha entre querer algo y saber que ya es tuyo. Los gnósticos llamaban a esto fe gnóstica, certeza absoluta basada en conocimiento de cómo funciona la realidad en niveles profundos. El Evangelio de Tomás, dicho 48, dice, Jesús dijo, si dos hacen paz entre sí en una misma casa, dirán a la montaña, apártate, y se apartará. Los dos que deben hacer paz son tu deseo consciente y tu fe subconsciente. Cuando estos dos aspectos de tu mente están unificados, cuando no hay duda interna saboteando tu intención, la manifestación es inevitable. La mayoría de las personas desean algo conscientemente, pero subconscientemente dudan, temen o creen que no lo merecen. Esta división interna cancela su poder manifestador. La segunda clave es práctica de alinear todos los niveles de tu ser, consciente, subconsciente, superconsciente, en dirección única. Técnicamente, esto se logra mediante visualización profunda, donde no solo imaginas tu deseo, sino que entras completamente en el sentimiento de ya tenerlo. Neville Goddard en el siglo XX enseñó esto mismo, pero estaba recuperando enseñanza gnóstica antigua. Vive en el final cumplido. Siente la realidad del deseo manifestado, y tu subconsciente reorganizará tu realidad para que coincida con ese sentimiento. Clave 3. El poder de la palabra consciente. Juan 1:1 declara, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Los gnósticos comprendían esto literalmente. La palabra, logos, es el poder creador primordial. Y cuando Jesús dice, el que cree en mí, las obras que yo hago él también las hará, Juan 14:12, está diciendo que tienes acceso al mismo poder del logos. El Evangelio de la Verdad, texto gnóstico encontrado en Nag Hammadi, explica que el Padre pronunció el nombre, y todas las cosas vinieron a la existencia. Tu palabra, cuando se pronuncia desde conciencia divina alineada, tiene ese mismo poder creador. Pero aquí está la clave. No es repetir afirmaciones mecánicamente 1000 veces. Es pronunciar tu deseo una vez, desde el estado de yo soy, con absoluta certeza, y luego soltar completamente sabiendo que está hecho. Jesús nunca rogó repetitivamente. Declaraba una vez, Lázaro, sal fuera, y sucedía. La tercera clave es aprender a hablar desde tu centro divino. Antes de pronunciar tu palabra de manifestación, primero establécete en silencio meditativo profundo. Conecta con el yo soy dentro. Siente tu identidad divina, y desde ese lugar, no desde tu personalidad limitada, pronuncia tu decreto creador. Los primeros cristianos gnósticos practicaban logoterapia, sanación y manifestación mediante pronunciación consciente de palabras de poder. María Magdalena era maestra en esto, enseñando cómo cada palabra lleva vibración que literalmente moldea realidad en niveles cuánticos. Clave 4. Desapego paradójico. Esta es la clave más difícil de comprender para mentes occidentales, pero es absolutamente esencial. Debes desear intensamente y simultáneamente estar completamente desapegado del resultado. Suena contradictorio, pero los textos gnósticos explican la paradoja. El Evangelio de Tomás, dicho 42,
es el más corto y misterioso. Jesús dijo: sed transeúntes, sed pasajeros, sed aquellos que pasan. No te apegues a nada en este mundo de formas temporales. Los gnósticos enseñaban que el mundo material es sombra, proyección de realidades superiores. Cuando te apegas desesperadamente a conseguir algo específico en el mundo de sombras, bloqueas el flujo desde dimensiones superiores. Desapego no significa no importarte, significa desear desde preferencia divina, no desde necesidad desesperada. Cuando manifiestas desde carencia, necesito esto porque sin ello soy incompleto. Tu energía es de pobreza y atraes más pobreza. Cuando manifiestas desde plenitud, esto sería hermoso agregarlo a mi abundancia ya completa. Tu energía es de riqueza y atraes más riqueza. La cuarta clave es práctica de sentirte completo ahora, antes de que tu deseo se manifieste. No buscar satisfacción en objetos externos, sino encontrarla en tu ser divino interno, y desde esa satisfacción, permitir que bendiciones externas fluyan naturalmente hacia ti. Clave 5. Alineación con voluntad superior. Lucas 22:42. Preserva las palabras de Jesús en Getsemaní. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero los textos gnósticos revelan que la voluntad del Padre no es voluntad externa diferente a la tuya. Es tu voluntad más elevada, tu deseo cuando eres visto desde perspectiva divina completa. El Evangelio de Felipe explica que tienes múltiples niveles de voluntad. La voluntad del ego que quiere cosas por miedo, control o compensación de heridas, y la voluntad del espíritu que quiere lo que genuinamente te expande, te eleva, te acerca a expresión plena de tu potencial divino. La quinta clave es discernimiento entre estos niveles. Antes de manifestar cualquier deseo, pregúntate: ¿esto viene de mi ego asustado o de mi espíritu expandido? ¿Esto me hace más pequeño o más grande? ¿Esto sirve solo a mí o también al bien mayor? Cuando alineas tu deseo con tu voluntad superior, que es idéntica a la voluntad divina porque tú eres divino, la manifestación fluye sin esfuerzo. El universo conspira a tu favor porque estás fluyendo con el río de la creación, no contra él. Clave 6. Acción inspirada desde quietud. Los textos gnósticos enfatizan tanto contemplación profunda como acción efectiva. No son opuestos, son complementarios. Manifiestas primero internamente mediante conciencia alineada. Luego permites que acción inspirada fluya naturalmente desde ese estado interno. El dicho 27 del Evangelio de Tomás declara: si no ayunáis del mundo, no encontraréis el reino. Si no guardáis el sábado como sábado, no veréis al Padre. Ayunar del mundo significa retirarte periódicamente del ruido externo hacia silencio interior. Guardar el sábado significa respetar ciclos de descanso y receptividad, no estar en modo acción constante. La sexta clave es equilibrio entre ser y hacer. Primero, ser. Establecerte en conciencia divina, clarificar tu visión, alinear tu energía. Luego, hacer. Actuar desde ese estado alineado, no desde esfuerzo frenético, sino desde flujo inspirado. Muchas personas fallan en manifestación porque o solo contemplan sin actuar nunca, o solo actúan frenéticamente sin nunca entrar en quietud alineada. La magia ocurre cuando ambos se unen. Contemplación profunda que genera claridad absoluta, seguida de acción precisa que materializa esa claridad en forma física. Clave 7. Gratitud adelantada. La séptima y final clave es la más poderosa. Gratitud por tu deseo antes de que se manifieste físicamente. Los primeros cristianos practicaban Eucaristía, acción de gracias, no como ritual vacío, sino como técnica de manifestación. Jesús, antes de multiplicar panes y peces, primero dio gracias. Antes de resucitar a Lázaro, dio gracias. ¿Por qué agradecer antes del milagro? Porque gratitud adelantada declara que ya está hecho en dimensiones invisibles, solo falta materializarse en dimensión física. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Los gnósticos interpretaban esto como técnica de manifestación. Dar gracias por lo que deseas como si ya lo tuvieras colapsa la línea temporal y lo atrae hacia ti magnéticamente. La séptima clave es práctica diaria de gratitud específica. No gracias por lo que sea que venga,
sino gracias Padre por tu deseo específico ya manifestado. Siéntelo realmente. La gratitud genuina genera emoción elevada que es el combustible de la manifestación. Detente aquí. Si estas 7 claves están resonando profundamente en tu alma, si reconoces verdad ancestral que siempre conociste pero habías olvidado, necesito que hagas algo poderoso ahora mismo. Escribe en los comentarios: activo las 7 claves en mi vida. No lo escribas casualmente. Escríbelo como decreto sagrado, como compromiso espiritual contigo mismo. Porque cuando declaras públicamente tu intención, algo cambia en el campo cuántico. Tu palabra se convierte en semilla de manifestación. Estaré orando personalmente por cada persona que escriba esa declaración. No es ritual vacío, es conexión energética real. Tu comentario crea vínculo espiritual entre nosotros y sostendré el espacio para tu manifestación exitosa. Dale me gusta si estas enseñanzas están transformando tu comprensión de manifestación y poder personal. Tu like ayuda al algoritmo de YouTube mostrar este conocimiento a más almas listas para despertar su poder creador. Cada like expande la ola de conciencia elevada. Comparte este video con alguien que necesita recordar su poder divino. Alguien que ha estado rogando a Dios externo sin comprender que lleva a Dios dentro. Sé el mensajero que guía a otros hacia su propia divinidad. Estamos formando una comunidad de creadores conscientes, una familia espiritual de almas que comprenden las leyes reales de manifestación. No estás solo, somos miles activando estas claves juntos. Ahora que conoces las 7 claves, debes comprender cómo funcionan juntas como sistema unificado. Entendemos qué enseñaba Jesús en secreto sobre manifestación y poder creador. Ahora descubrirás por qué el poder establecido hizo todo lo posible para destruir este conocimiento. Lo que viene a continuación revelará la conspiración más grande del cristianismo. Cómo instituciones religiosas sistemáticamente te despojaron de tu poder divino para mantenerte dependiente, controlado y espiritualmente empobrecido. La historia que te contaron en catecismo es incompleta en el mejor de los casos y deliberadamente engañosa en el peor. Te dijeron que la iglesia primitiva era unificada en doctrina, que los herejes gnósticos tergiversaban las enseñanzas puras de Jesús, que los concilios simplemente codificaron verdades evidentes. Todo eso es falso. La realidad es que el cristianismo original era increíblemente diverso, con múltiples interpretaciones legítimas de las enseñanzas de Jesús. Y las enseñanzas sobre poder creador humano no eran desviación herética. Eran el corazón mismo del mensaje original que fue deliberadamente suprimido por razones de control político y religioso. Comencemos con la figura más importante que fue borrada de la historia oficial, María Magdalena. En los evangelios canónicos, María aparece brevemente, mencionada casi como nota al pie. La tradición posterior, específicamente el Papa Gregorio I en el año 591, la declaró prostituta reformada, fusionándola erróneamente con otras mujeres mencionadas en los evangelios. Durante 1400 años, María Magdalena fue conocida principalmente como la pecadora arrepentida. Pero los textos gnósticos cuentan historia radicalmente diferente. En el Evangelio de María Magdalena, ella es la discípula principal, aquella que comprendió más profundamente las enseñanzas de Jesús sobre manifestación y conciencia divina. El texto relata que después de la resurrección, cuando los discípulos están confundidos y asustados, María los consuela y comparte enseñanzas avanzadas que Jesús le había revelado en privado. Pedro reacciona con celos e incredulidad. ¿Acaso habló el Maestro con una mujer sin que nosotros lo supiéramos y no abiertamente con nosotros? ¿Acaso la prefirió a nosotros? Leví, Mateo, defiende a María. Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora veo que te enfrentas a la mujer como si fuera un adversario. Si el Maestro la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente el Maestro la conoce bien. Por eso la amó más que a nosotros. Este pasaje revela 2 cosas cruciales. Primero, que María era considerada la más avanzada espiritualmente. Segundo, que ya en los primeros años existía tensión entre aquellos que aceptaban liderazgo femenino espiritual y aquellos que lo rechazaban por condicionamiento patriarcal. El Evangelio de Felipe es aún más explícito sobre el rol especial de María. La compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca.
Los otros discípulos se molestaban por ello y expresaban su desaprobación. Le decían, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? Por siglos, este pasaje escandalizó a académicos que lo interpretaron literalmente como romance. Pero estudiosos gnósticos comprenden que el beso en la boca es símbolo místico de transmisión directa de conocimiento espiritual, concepto que existe en múltiples tradiciones esotéricas. Jesús transmitía a María enseñanzas avanzadas sobre las 7 claves de manifestación, sobre el uso de conciencia para moldear realidad, sobre el poder creador del logos divino interno. María Magdalena era maestra de manifestación. Los textos gnósticos la describen enseñando a otros discípulos cómo usar visualización consciente, cómo pronunciar palabras de poder, cómo alinear voluntad humana con voluntad divina para materializar deseos elevados. Ella comprendía que las 7 claves no eran teoría abstracta, sino práctica aplicable que transformaba vidas. Pero reconocer esto habría sido imposible para instituciones que sistemáticamente excluían mujeres del liderazgo espiritual. Así que María fue difamada, reducida a prostituta. Su evangelio fue quemado. Su rol como guardiana principal de las enseñanzas místicas fue completamente borrado. Esto no fue accidente. Fue política deliberada de supresión del poder femenino y del conocimiento gnóstico que ella representaba. Ahora, el evento que cambió todo, el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Hasta ese momento, el cristianismo había sido perseguido por el Imperio Romano durante casi 3 siglos. Ser cristiano significaba riesgo constante de martirio. Los cristianos practicaban su fe en secreto, en casas privadas, en catacumbas. No había jerarquía institucional centralizada, no había canon bíblico oficial, no había ortodoxia única definida. Pero en el año 313, el emperador Constantino tuvo visión antes de la batalla del Puente Milvio. Vio símbolo cristiano y escuchó las palabras, «Con este signo vencerás». Ganó la batalla y atribuyó su victoria al Dios cristiano. Mediante el Edicto de Milán, legalizó el cristianismo y comenzó a favorecerlo políticamente. Constantino no era teólogo místico buscando verdad espiritual. Era estratega político necesitando religión unificadora para controlar su vasto imperio. El problema: el cristianismo estaba fragmentado en docenas de interpretaciones diferentes, todas compitiendo entre sí, todas reclamando autenticidad. Así que convocó el Concilio de Nicea en 325, reuniendo aproximadamente 280 obispos de todo el imperio. Su objetivo explícito: establecer doctrina unificada que todos los cristianos debían creer, eliminar herejías que causaban división, crear estructura jerárquica centralizada que él pudiera controlar. Los debates fueron intensos, a veces violentos. La facción que eventualmente se llamaría ortodoxa, aquella que enfatizaba jerarquía, obediencia, doctrina fija, intermediación sacerdotal, logró dominar. Los representantes gnósticos eran minoría, y sus voces fueron marginadas o completamente silenciadas. El concilio estableció el credo niceno, definiendo qué creencias eran correctas. Jesús fue declarado consubstancial con el Padre, mismo en substancia divina, pero persona separada. Esto bloqueaba interpretación gnóstica de que todos somos consubstanciales con el Padre, todos compartimos esencia divina. Si solo Jesús es divino de manera única, entonces tú eres fundamentalmente diferente, inferior, dependiente de intermediarios para acceder a lo divino. Las enseñanzas sobre poder creador humano fueron declaradas blasfemia. La idea de que puedes manifestar tus deseos desde tu divinidad interior fue considerada arrogancia satánica. Se estableció que debes rogar humildemente a Dios externo, aceptar su voluntad aunque contradiga tus anhelos, y confiar en sacramentos administrados por sacerdotes autorizados para cualquier bendición. ¿Ves el cambio? De empoderamiento total a dependencia total, de eres Dios a eres gusano pecador, de manifiesta desde tu centro divino a ruega y quizás Dios tenga misericordia. Y los textos que enseñaban lo contrario, los evangelios gnósticos, los tratados sobre manifestación consciente, las enseñanzas de María Magdalena, fueron ordenados destruidos. En el año 367, el obispo Atanasio de Alejandría escribió su carta festal número 39,
estableciendo el canon oficial de 27 libros del Nuevo Testamento que conocemos hoy. Cualquier otro texto fue declarado apócrifo, herético, prohibido. Poseer estos textos se volvió crimen punible con excomunión o muerte. Fue entonces cuando los monjes del monasterio de San Pacomio, cerca de Nag Hammadi, enterraron sus preciosos manuscritos gnósticos en el desierto. Eligieron preservarlos secretamente antes que verlos quemados por autoridades eclesiásticas. 1500 años permanecieron ocultos hasta su redescubrimiento en 1945. Durante los siglos IV y V, la persecución de cristianos gnósticos fue brutal y sistemática. Comunidades enteras fueron destruidas. Sus líderes fueron exiliados, encarcelados o ejecutados. Sus lugares de reunión fueron confiscados. Sus textos sagrados fueron quemados en plazas públicas. Todo en nombre de Cristo, el mismo Cristo que había enseñado amor, compasión y no violencia. La ironía es devastadora. Los mismos cristianos que durante 3 siglos habían sido víctimas de persecución, ahora armados con poder del Estado romano, se convirtieron en perseguidores. Y su objetivo principal, eliminar enseñanzas sobre poder creador humano que amenazaban su monopolio sobre acceso a lo divino. La Biblioteca de Alejandría, que contenía conocimiento invaluable incluyendo múltiples evangelios y textos cristianos tempranos, fue atacada repetidamente durante este período. Cristianos fanáticos, convencidos de que solo la Biblia oficial contenía verdad, quemaron siglos de sabiduría acumulada. En el año 415, la filósofa Hipatia de Alejandría fue brutalmente asesinada por turba de cristianos liderada por seguidores del obispo Cirilo. Su crimen: enseñar filosofía neoplatónica que tenía paralelismos con pensamiento gnóstico. Fue arrastrada por las calles, despellejada viva con tejas de cerámica, y sus restos fueron quemados. Cirilo más tarde fue canonizado como santo de la Iglesia. Esta es historia documentada, no teoría de conspiración. Está en los registros históricos para quien quiera investigar. La institución que pretende representar amor y verdad construyó su poder sobre violencia, supresión y destrucción sistemática de conocimiento liberador. Concilios posteriores continuaron el proceso. El Concilio de Constantinopla en 381, el Concilio de Éfeso en 431, el Concilio de Calcedonia en 451, cada uno consolidaba más poder en manos de jerarquía eclesiástica, estrechaba más la definición de cristianismo verdadero, excluía más voces, quemaba más textos. Para el siglo VI, el cristianismo gnóstico había sido casi completamente erradicado de Europa y el Medio Oriente. Solo pequeños grupos secretos continuaron las prácticas en las sombras, transmitiendo conocimiento oralmente o en manuscritos cuidadosamente escondidos. Los cátaros en Francia medieval, los bogomilos en Bulgaria, ciertos grupos sufíes que combinaban Islam con gnosis cristiana, todos eran herederos de tradición suprimida. Todos enseñaban las 7 claves de manifestación en alguna forma, y todos fueron perseguidos brutalmente. La cruzada albigense en el siglo XIII masacró entre 200.000 y 1.000 de cátaros en el sur de Francia. Cuando capturaron la ciudad de Béziers, el legado papal supuestamente ordenó: «Mátenlos a todos, Dios reconocerá a los suyos». 20.000 personas fueron masacradas en un solo día. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta violencia contra personas que simplemente querían practicar las 7 claves, que buscaban manifestar desde su poder divino interior, que enseñaban que no necesitas intermediarios para conectar con lo divino, porque una población empoderada espiritualmente no puede ser controlada fácilmente? Si comprendes que tienes poder creador divino, si sabes que puedes manifestar abundancia sin depender de instituciones, si reconoces que eres expresión directa de Dios sin necesidad de sacerdotes mediadores, entonces el poder de esas instituciones se desmorona. El control religioso se ejerce mediante miedo, culpa y sentido de insuficiencia. Te enseñan que eres pecador inherentemente corrupto desde nacimiento. Te enseñan que tus deseos son egoístas y probablemente pecaminosos. Te enseñan que querer cosas para ti mismo es contrario a la voluntad de Dios. Te enseñan que debes sufrir en esta vida para ganar recompensa en la próxima. Todo esto es manipulación psicológica, diseñada para mantenerte pequeño, obediente, dependiente. Los gnósticos enseñaban exactamente lo opuesto. Eres luz divina temporalmente olvidada de su verdadera naturaleza.
Tus deseos genuinos son impulsos de lo divino buscando expresarse a través de ti. Manifestar abundancia, amor, creatividad, belleza en tu vida no es egoísmo, es cumplir tu propósito divino. No necesitas sufrir para ganar favor de Dios, eres Dios manifestándose, y Dios quiere expresar plenitud, no carencia. ¿Ves por qué esto era tan amenazante? Incluso la Reforma Protestante en el siglo XVI, aunque desafió algunos aspectos del poder católico, mantuvo estructuras fundamentales de control. Martín Lutero rechazó textos apócrifos, mantuvo doctrina del pecado original, enfatizó fe en autoridad externa, la Biblia, sobre experiencia interna directa. La verdadera amenaza nunca fue debate teológico sobre detalles doctrinales, era gnosis, conocimiento experiencial directo de tu poder divino, que hace innecesaria toda autoridad externa. Era las 7 claves de manifestación que transforman a mendigos espirituales en creadores conscientes. Y aquí está la tragedia más profunda. Las mismas enseñanzas que Jesús dio para liberarte fueron transformadas en sistema de control. Su mensaje de poder creador interior fue revertido en doctrina de impotencia y dependencia. Su invitación a manifestar el reino en la tierra fue convertida en promesa de recompensa después de la muerte si obedeces ahora. María Magdalena, que debería ser honrada como maestra suprema de manifestación consciente, fue difamada durante 2000 años. Solo en 2016, el Papa Francisco elevó su día festivo al nivel de los apóstoles varones. Gesto simbólico que llega 20 siglos tarde y que aún no reconoce plenamente su rol como guardiana de las enseñanzas gnósticas. Los evangelios que contienen las 7 claves permanecen desconocidos para la mayoría de los cristianos. Cuando los mencionas, muchos reaccionan con sospecha inmediata, condicionados a creer que cualquier cosa fuera del canon oficial es peligrosa o diabólica. Pero las preguntas son obvias. ¿Quién decidió qué textos son sagrados y cuáles no? Políticos romanos del siglo IV motivados por control imperial, obispos compitiendo por poder institucional, o tu propia experiencia directa al practicar las enseñanzas y ver resultados tangibles. Los textos gnósticos invitan a verificación personal. No dicen, cree esto porque lo decimos nosotros. Dicen, practica las 7 claves y observa qué sucede en tu vida. Es diferencia entre fe ciega y conocimiento verificable mediante experiencia. Y esa verificabilidad era precisamente la razón de su presión, porque cuando practicas las 7 claves y empiezas a manifestar tus deseos, cuando experimentas directamente tu poder creador, ya no necesitas que nadie te diga que es verdad. Lo sabes por experiencia directa. Pero aquí está la justicia cósmica, la ironía final. La verdad que intentaron enterrar está saliendo a la luz. Los manuscritos de Nag Hammadi sobrevivieron 1500 años en el desierto. El Evangelio de Tomás está disponible en línea para cualquiera. Las enseñanzas sobre las 7 claves están siendo recuperadas por nueva generación de buscadores espirituales. La supresión falló. El control se está desmoronando. El despertar al poder creador divino es inevitable. La gnosis no pudo ser completamente borrada de la historia. De hecho, si sabes dónde mirar, las enseñanzas sobre manifestación y poder creador dejaron rastros claros incluso en los textos que la Iglesia consideró oficiales y seguros. Fragmentos de las 7 claves sobrevivieron escondidos a plena vista, esperando ser reconocidos por aquellos listos para ver. Ahora te mostraré las evidencias que están en tu propia Biblia, versículos que confirman las enseñanzas prohibidas sobre poder creador humano. Y finalmente, cómo aplicar las 7 claves prácticamente en tu vida moderna, para manifestar tus deseos más elevados y reclamar tu herencia divina. Comencemos con el versículo más poderoso sobre manifestación que sobrevivió la censura. Marcos 11, 22, 24. Jesús dice, «Tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». Lee esto cuidadosamente. Jesús no está hablando metafóricamente. Está dando instrucciones precisas para manifestación literal. Habla a tu monte, tu desafío, tu circunstancia, tu deseo. No dudes. Cree que ya está hecho y se materializará.
Esta es enseñanza gnóstica pura sobre las 7 claves, especialmente la segunda clave de unificación de deseo y fe, y la tercera clave del poder de la palabra consciente. La frase «creed que lo recibiréis» en griego original implica tiempo pasado. Creed que ya lo recibisteis. No esperanza futura sino certeza presente. Los gnósticos comprendían esto como técnica de colapso temporal. Cuando vives en el sentimiento de deseo ya cumplido, colapas la línea temporal y lo atraes hacia tu presente. Mateo 21:21 repite la enseñanza. Si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Otra vez, énfasis en palabra pronunciada desde fe unificada. Otra vez, promesa de manifestación literal. Juan 14:12-14 contiene una de las promesas más extraordinarias. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Aún mayores hará. Jesús está diciendo explícitamente que tienes potencial para manifestar incluso más poderosamente que Él. No estaba estableciendo adoración a su persona única, estaba modelando lo que es posible cuando activas tu naturaleza divina. Y pedir en mi nombre no significa agregar en el nombre de Jesús al final de oraciones mecánicas. Significa pedir desde el estado de conciencia de Cristo. El yo soy divino, la primera clave. Lucas 17:21 confirma la primera clave completamente. El reino de Dios no vendrá con señales que puedan observarse, ni dirán, aquí está o allá está, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Dentro. Entos en griego, literalmente en tu interior. El poder creador del reino, la substancia que manifiesta todas las cosas, está dentro de ti ahora mismo esperando ser activado. Primera de Corintios 3:16 es aún más directo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No necesitas ir a templos externos, no necesitas intermediarios sacerdotales. Tú eres el templo. El Espíritu Creador habita en ti. La séptima clave de gratitud adelantada tiene sentido perfecto cuando comprendes esto. Agradeces al Padre dentro de ti, que ya ha manifestado tu deseo en dimensiones invisibles. Juan 10:34 preserva la afirmación más radical. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Él cita Salmo 82:6, donde Dios mismo declara que somos dioses. No metáfora, no hipérbole poética, declaración literal de nuestra naturaleza divina, la fundación absoluta de la primera clave. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, algunas cosas puedo si Dios tiene ganas de ayudarme. Todo lo puedo cuando activo el Cristo interior, la conciencia de yo soy, el poder creador divino que es mi esencia verdadera. Romanos 8:19 contiene promesa extraordinaria, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación misma está esperando que despiertes a tu identidad divina y comiences a manifestar conscientemente. Tus deseos elevados no son egoísmo, son el universo buscando expresarse a través de ti. Santiago 4:2-3 es frecuentemente malinterpretado. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esto no está condenando deseos. Está explicando la quinta clave. Alineación con voluntad superior. Cuando pides desde ego asustado, gastar en vuestros deleites, consumo compensatorio, no manifiestas. Cuando pides desde espíritu elevado alineado con tu bien mayor, manifiestas poderosamente. Proverbios 23:7 contiene principio fundamental, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tu realidad externa es proyección de tu estado interno. Los gnósticos comprendían esto profundamente. Cambias tu mundo cambiando tu conciencia, que es exactamente lo que las 7 claves hacen sistemáticamente. Mateo 6:8 revela algo crucial.
Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Si Dios ya sabe, ¿por qué pedir? Porque pedir correctamente no es rogar a entidad externa ignorante de tus necesidades. Es alinear tu conciencia con lo que ya existe en potencial divino, activando la cuarta clave de desapego paradójico. Sabes que ya es tuyo, simplemente permites que se manifieste. Ahora, aplicación práctica de las 7 claves en tu vida moderna. Aplicación de la clave. 1. Reconocimiento diario de tu divinidad. Cada mañana, antes de salir de la cama, antes de revisar tu teléfono, antes de sumergirte en el mundo externo, pasa 5 minutos en silencio, recordando conscientemente: yo soy expresión divina. Yo soy el mismo poder que creó universos. Yo soy el Cristo interno, el yo soy eterno, manifestándose temporalmente como tu nombre. No lo recites mecánicamente. Siéntelo profundamente. Deja que penetre cada célula de tu cuerpo. Esta práctica reprograma tu identidad subconsciente de humano limitado a ser divino. Y desde esa identidad transformada, todo cambia. Aplicación de la clave 2. Visualización con sentimiento. Una vez establecido en conciencia de yo soy, visualiza tu deseo ya cumplido. No como fantasía futura, sino como realidad presente. Si deseas abundancia financiera, siéntete abundante ahora. Si deseas relación amorosa, siéntete amado ahora. Si deseas sanación, siéntete sano ahora. El secreto es sentimiento, no imágenes mentales vacías. Tu subconsciente responde a emoción, no a imágenes visuales. Genera el sentimiento exacto que tendrías si tu deseo ya estuviera manifestado. Y tu realidad externa se reorganizará para coincidir con ese sentimiento. Practica esto 10-15 minutos diariamente. Los gnósticos llamaban a esto oración contemplativa. No recitar palabras, sino habitar estado de conciencia deseado. Aplicación de la clave 3. Decreto creador. Después de visualización, pronuncia tu deseo una vez como decreto, no como súplica. No digas, por favor Dios dame. Declara desde tu centro divino, yo soy tu deseo en tiempo presente. Ejemplos. Yo soy abundancia infinita manifestándose ahora. Yo soy salud perfecta en cada célula. Yo soy amor divino atrayendo mi pareja perfecta. Yo soy éxito en mi proyecto creativo. Pronúncialo una vez con absoluta certeza. Luego suéltalo completamente. No lo repitas compulsivamente. Eso indica duda. Una declaración desde el yo soy es suficiente porque es el mismo poder creador pronunciando realidad en existencia. Aplicación de la clave. 4. Práctica de plenitud presente. Durante todo el día, cada vez que notes ansiedad por tu deseo no manifestado aún, redirige tu atención hacia lo que ya tienes. Gratitud por bendiciones presentes genera plenitud interior, desde la cual manifestación fluye naturalmente. No esperes sentirte completo cuando tu deseo se manifieste. Siéntete completo ahora y observa cómo tu deseo viene a ti sin esfuerzo. Esta es la paradoja. Cuando no lo necesitas desesperadamente, aparece fácilmente. Aplicación de la clave 5. Chequeo de alineación. Antes de manifestar cualquier deseo, pregúntate: ¿esto me expande o me contrae? ¿Esto eleva mi conciencia o la disminuye? ¿Esto sirve al bien mayor o solo a mi ego asustado? Deseos alineados con tu espíritu se sienten expansivos, emocionantes, correctos en nivel profundo. Deseos del ego asustado se sienten contractivos, ansiosos, como intentar llenar vacío que nunca se llena. Cuando alineas conscientemente con tu voluntad superior antes de manifestar, el universo te apoya poderosamente porque estás fluyendo con evolución, no contra ella. Aplicación de la clave 6. Acción desde inspiración. Después de tu práctica matutina de las primeras 5 claves, sal al mundo y actúa, pero no desde esfuerzo frenético, desde inspiración fluida. Cuando estás alineado internamente, acciones correctas se revelan naturalmente. Oportunidades aparecen sincronísticamente. Personas llegan en momento perfecto. Tu trabajo es estar atento a estas señales y actuar cuando llegan. No forzar, no manipular. Fluir con la corriente de manifestación que ya pusiste en movimiento internamente. Aplicación de la clave 7.
Gratitud específica adelantada por la noche. Antes de dormir, da gracias específicamente por tu deseo como si ya lo tuvieras. Gracias, Padre, por descripción específica de tu deseo ya manifestado. Gracias por la abundancia perfecta que ahora fluye hacia mí. Gracias por la sanación completa de mi cuerpo. Gracias por mi pareja divina que ya está en camino hacia mí. Siente genuinamente la gratitud. No finjas. La gratitud real genera emoción elevada que es combustible de manifestación. Tu subconsciente no distingue entre gratitud por algo ya manifestado físicamente y gratitud por algo manifestado en dimensiones invisibles. Responde igual, atrayendo lo último hacia materialización física. María Magdalena enseñaba que estas 7 claves deben practicarse como sistema integrado, no como técnicas separadas. Son aspectos de proceso único. Recordar tu divinidad, clave 1. Alinear conciencia con deseo, claves 2, 3. Soltar apego mientras mantienes certeza, clave 4. Asegurar alineación con bien mayor, clave 5. Permitir acción inspirada, clave 6. Y sellar manifestación con gratitud, clave 7. Los primeros cristianos gnósticos practicaban esto como estilo de vida, no como ritual ocasional. Manifestaban sanación, abundancia, sincronicidades milagrosas constantemente, porque comprendían las leyes espirituales reales que gobiernan realidad. Y esas leyes no cambiaron. Siguen operando hoy exactamente como hace 2000 años. Lo único que cambió es que te dijeron que no tienes acceso a ellas, que solo Jesús podía manifestar, que tú debes rogar y esperar sin poder propio. Pero ahora sabes la verdad. Tienes las 7 claves. El conocimiento que fue ocultado durante milenios está en tus manos. La pregunta es, ¿qué harás con él? Si has llegado hasta aquí, hasta este momento final de revelación total, significa algo profundo. Tu alma estaba preparada para recuperar su poder. Este video no llegó a ti por algoritmo casual de YouTube. Es sincronicidad divina, parte de tu despertar como creador consciente. Ahora necesito algo crucial de ti. Escribe en los comentarios el deseo específico que vas a manifestar usando las 7 claves. No lo pienses demasiado. Escribe el primer deseo elevado que viene a tu corazón, porque cuando declaras tu intención públicamente, cuando la escribes como compromiso sagrado, activas fuerza de manifestación colectiva. Y quiero que sepas esto. Leeré cada comentario personalmente. Cada deseo que compartas, sostendré en mi conciencia durante mi práctica matutina. Oraré específicamente por tu manifestación exitosa. No es promesa vacía. Es conexión energética real entre almas co-creadoras. Dale me gusta a este video para que YouTube lo muestre a más almas listas para despertar su poder creador.